Hola, mi nombre es Melissa Vargas Martínez y junto a María Fernanda Rodríguez y Valeria Winkler conformamos el equipo 8. En este video analizaremos 3 problemas éticos desde nuestra área de especialidad. Hola, yo soy Fernanda y voy a hablar de los dilemas éticos, en específico en el área en el que yo trabajo, que es la contaduría, la contabilidad. Pues realmente como es un área que maneja dinero, que maneja muchas decisiones, pues evidentemente implica que puedan surgir muchos dilemas éticos. Entre ellos se puede decir que el más común es la evasión de impuestos. Muchas veces hay clientes que solicitan que de alguna forma se reduzca el pago de sus impuestos o que incluso este desaparezca por completo. Esto suele hacerse mediante muchas veces transacciones falsas, es decir, la elaboración de facturas que no son reales, de transacciones que no son reales, para que el cliente pueda generar compras que sean deducibles de impuestos y que en realidad esto no haya sido una compra verdadera, que no haya salido nada del dinero de la empresa, del cliente, para así tener una base de gastos mayor de la cual deducir sus impuestos. Esto es difícil cuando tienes un cliente que te aporta de gran forma recursos, ¿no? Realmente te encuentras comprometido cuando también principalmente trabajando no como contador independiente, sino como contador en una empresa, pues tienes clientes grandes, ¿no? Que aportan una gran suma de dinero a la empresa, a la firma, y tienes que tomar la decisión de realmente si darles un no rotundo o buscar otras opciones con el cliente para que pueda eh, tener una opción de reducir el pago de impuestos. Usualmente lo que sería en estos casos, pues sí, es explicar las consecuencias que esto implica, ¿no? Porque muchas veces los clientes piensan que, por ejemplo, esto de hacer las facturas falsas nunca va a ser descubierto, pero no tiene, de hecho es todo lo contrario, es muy probable que esto sí sea rastreado. De hecho, últimamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado al respecto acerca de estos factureros, que realmente pues es algo ilícito y que el evadir impuestos, como ya todos lo sabemos, no está bien, independientemente de lo que podamos pensar del gobierno. Es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Entonces, pues sí, ese es uno de los mayores problemas y dilemas éticos que hay en la contaduría, junto con también la modificación de los estados financieros para aparentar situaciones que no son. Por ejemplo, el aparentar que se cuenta con una mayor cantidad de activos o que las deudas ya han sido saldadas, para pues también dar otra imagen para que inversionistas se acerquen a la empresa. Pero bueno, evidentemente esto no es algo que sea bueno porque trae consecuencias para todos los involucrados, para todos los stakeholders. Hola, yo soy Valeria Winkler, soy abogada y el día de hoy les voy a platicar sobre el caso de Odebrecht. Odebrecht es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina. Este caso representa un problema emblemático de la falta de ética en los abogados al convertirse en un personaje activo en operaciones ilícitas que beneficiaron a esta empresa. Comenzando con un poco de contexto, les introduzco que Odebrecht es una empresa brasileña que fue fundada en 1944 y llegó a ser una de las más importantes en América Latina. Sin embargo, entre 2010 y 2014 fue cuando empezó a tener presencia en México, particularmente en la administración de Enrique Peña Nieto, pero también en la de Felipe Calderón. Y esta empresa está vinculada con una red de sobornos de alrededor de 10.5 millones de dólares con el objetivo de obtener contratos de obra pública para poder tener ventajas en las licitaciones. No vamos a hablar muy de fondo del escándalo de corrupción en México, nos vamos a enfocar en cómo los abogados motivaron esta corrupción. Sin embargo, me permito también hacer mención de uno de los casos más sonados de escándalo de corrupción de Odebrecht, que fue el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que es acusado de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht para favorecer pues a la constructora de obtener beneficios y ventaja
en proyectos de la empresa Pemex para pues, poder construirlos en distintas entidades federativas. De hecho, la propia empresa Odebrecht confesó que le habían entregado alrededor de $10 millones a Emilio Lozoya para poder tener esta ventaja. No se sabe en qué está este dinero. Hay muchos rumores, no hay nada confirmado porque todavía no se dicta sentencia de este juicio. Sin embargo, muchos rumores indican que estos $10 millones que Odebrecht le entregó a Emilio Lozoya pues fueron utilizados para financiar campañas políticas y celebrar más contratos millonarios. Insisto, no hay nada confirmado porque aún no se dicta sentencia y por lo tanto no lo podemos tomar como una prueba jurídica. Sin embargo, estos rumores vienen de investigaciones, testimonios, confesiones, inclusive la misma empresa lo ha mencionado por ahí, pero no hay nada confirmado de forma legal. Lo único que tenemos hasta el momento es que Emilio Lozoya se encuentra todavía en un proceso penal, fue detenido en 2019 y extraditado en México porque lo detuvieron en España en el 2020. Ahora bien, al discutir sobre la responsabilidad corporativa y empresarial, es urgente reconocer el papel fundamental que jugaron los abogados en este fraude de corrupción corporativa. Principalmente yo como abogada reconozco que ellos fueron cómplices en esta corrupción al elaborar contratos que no cumplían con los requisitos y los principios que establece la ley. No vamos a entrar muy en fondo, solo voy a mencionar algunos importantes que establece la Constitución y la Ley de Adquisiciones que justamente menciona pues estos contratos de prestación de servicios de constructora, donde establecen que pues cualquier contrato tiene que ir bajo los principios de eficiencia, eficacia, que pues obviamente ayuden a la economía, que haya transparencia y que bueno, vaya hacia el bienestar social. Y también la Ley de Adquisiciones establece que cualquier ilicitud tiene que ser pública para justamente evitar el favoritismo, decisiones injustas y que se escoja pues la mejor oferta que le beneficie al Estado, obviamente para evitar pues corrupción, ¿no? En este caso, pues los contratos fueron redactados sin cumplir estos requisitos, sin cumplir con lo que establece la ley. Los abogados prefirieron cumplir sus intereses propios, los intereses de la empresa y motivar la corrupción, lo cual se me hace sumamente grave. Estas acciones no solo contribuyeron al desvío de recursos, a la asignación de contratos multimillonarios de forma injusta, la corrupción claramente en el sector público y empresarial, sino que también la falta de ética de los abogados fue mucho más allá, porque afectó también a la economía, a las instituciones y claramente al Estado social. ¿A qué nos lleva esto? Que la empresa brasileña pues claramente quedó en quiebra por su reputación, por el juicio, por los escándalos, por las sanciones, entre muchas cosas más. Su reputación siempre va a quedar marcada por ser una empresa que sobornaba. Y bueno, a la hora de la responsabilidad corporativa podemos reconocer que es importante motivar que las empresas fomenten prácticas pues, éticas, sociales y ambientales que vayan mucho más allá del cumplimiento de las leyes que beneficien al Estado. En este caso, pues tenemos que reconocer que la falta de una responsabilidad corporativa y social pues se ve en la ausencia de ética de los abogados, ya que esto motivó y permitió que fuera más accesible la corrupción y esto dio como consecuencia la quiebra de una de las empresas más importantes en América Latina, pérdidas de empleos, pérdidas económicas y entre muchas cosas más. Y bueno, por último, el caso que yo analizaré va a ser sobre un restaurante en Madrid. El porqué de un restaurante es, actualmente yo ejerzo como encargado de un restaurante, por ende me pareció un tema, o bueno, un caso interesante, sobre todo porque considero que los grandes dilemas éticos que existen dentro de esta área se deben por esta necesidad por parte de los dueños o de los encargados de reducir costos y generar mayor utilidad, lo cual pues obviamente lleva a prácticas inadecuadas, prácticas que pueden poner en riesgo al consumidor, al que prepara la comida, al que sirve la comida. Entonces, bueno, esa es la razón de la elección de este caso. Y bueno, ¿qué tiene que ver este caso? En marzo de este año se llevó a cabo una inspección en un restaurante en Madrid, en la calle de Usera, y se dieron cuenta que este restaurante tenía muchos temas.
El primero es que vendía carne de paloma, algo que estaba no solo prohibido, sino pues que no era correcto porque lo vendían como si fuera pollo. El segundo es que al abrir los refrigeradores se dieron cuenta de varias cosas. Primero, que las carnes no estaban etiquetadas con el día de llegada ni con el día de la salida, lo que es fundamental en un restaurante. Que estas mismas carnes no llevaban un proceso de enfriamiento adecuado porque los enfriadores no tenían el termómetro adecuado. O sea, a pesar de que decían que marcaban a esta temperatura, no lo hacían. Por ende, las carnes nunca estaban en ese punto de congelación. Aparte de que no sabían ni de cuándo estaban esas carnes. Dentro del mismo problema de los refrigeradores es que no estaban guardados los productos de manera adecuada. ¿A qué va esto? Es que tenían abiertos ciertas bolsas, que tenían productos que no debían de estar aquí y pues esto generaba una contaminación cruzada con todo lo que estaba. Ya fuera de lo de los refrigeradores se dieron cuenta que habían trampas de ratas. ¿Por qué? Pues el restaurante tenía ratas, pero no solo habían trampas de ratas vacías, sino habían trampas de ratas con ratas. Aunado a esto, también se dieron cuenta que habían tendederos con pedazos de carne colgando, como si se estuvieran secando. Y obviamente pues toda la grasa caía al piso y no había una limpieza, ¿no? Porque pues la grasa se quedaba pegada. Y bueno, se dieron cuenta de muchísimas cosas más. Sin embargo, creo que con estas son suficientes para darse cuenta de las acciones que estaba llevando un restaurante. Y no solo estamos hablando del que preparaba la comida, sino desde el que la compraba, desde el que la servía, desde el encargado. O sea, en todas las líneas dentro de ese restaurante se habían quitado la responsabilidad de reconocer que estaban haciendo algo mal y que no solo estaban poniendo su vida en riesgo, sino también de todas las personas que lo servían. Nuevamente creo y no solo creo, no, resulta muy abrumador ver que existen estas prácticas y ver que no hay como un miedo por parte de las personas dentro de un restaurante de servir esto y de saber que están poniendo en riesgo la vida de una persona, la salud de una persona y todo esto con el fin de generar dinero. ¿Cuál es la solución? Pues obviamente cerrar este tipo de restaurantes, pero también que se lleven las inspecciones adecuadas. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos hablando de otro tema donde los mismos encargados, los mismos administradores generan estos tratos con las autoridades donde, oye, no me revises y yo te pago, pero pues las revisiones son para algo, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia? Creo que no hay una estrategia para llevar esto, o se hace o no se hace, ¿no? O entiendes que la comida es súper importante y que puede generar enfermedades, como puede generar la muerte, y no lo hacerlo, como tienes que entender que no importa cuánto te cueste, mientras tú le estés dando el mejor servicio a una persona, mientras tú le estés sirviendo la mejor comida que tú puedas servir en ese momento, y mientras tú no le estés mintiendo al cliente diciéndole, hey, te estoy sirviendo pollo, pero realmente te estoy sirviendo paloma, ¿no? Entonces, más que solucionar esto es como entender la importancia que tiene el papel o que tú tienes, no solo como administrador, sino tal vez como mesero, como cocinero, de que lo que tú estás haciendo no es lo correcto y que a veces no importa, no solo a veces, no importa el dinero, no importa el reconocimiento, no importa el puesto, si mis acciones están poniendo en riesgo la vida de otra persona o están llevando a tomar decisiones que no son las más correctas, ¿no? Como ya lo vimos en los 3 casos o en las 3 situaciones, el no respetar esta ética, el no respetar esto que es correcto, pues puede resultar en problemas muy grandes en todas las áreas. Entonces, pues sí es importante que se siga promoviendo la importancia de la ética, ¿no? De reconocer que está mal, que está bien, hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto no podemos llegar, hasta qué punto el dinero realmente es tan importante y hasta qué punto debemos de empezar a soltar y que todos tienen un papel dentro de una empresa, ¿no? Por más pequeño que sea el puesto o por más grande que sea el puesto, la responsabilidad sigue siendo la misma y creo que no hay nada más importante
que entender que la vida de las personas, que la situación de las personas está por encima de cuánto dinero estoy generando, de cuánto dinero voy a generar. Entonces, bueno, esto sería todo por nosotras. Le agradecemos y pues esperamos que lo haya disfrutado.